Bueno amigos, en este video les voy a hablar sobre un proyecto que realmente merece la pena conocer. Es un proyecto que es parte de un metaverso. Es el segundo juego que lanzan dentro de este metaverso. El primero rompió todas las expectativas, se vendió todo y este está empezando, sí, es el momento preciso para conocerlo. Es free to play y también play to earn. Vamos a poder entrar de manera gratuita y también vamos a poder ser inversores. Obviamente vamos a ganar mucho más si hacemos una inversión. Dentro de este video también te voy a mostrar un sorteito que te va a gustar porque realmente involucra mucho dinero. Así que quédate hasta el final del video para enterarte de qué va este nuevo proyecto. Y esta es la presentación de Eternal Realm, este nuevo juego de cartas, chicos, la rompe. Van a ver que en un segundo se mezclan un montón de NFTs que mezclan un montón de culturas. Puede ser de historia, mitología, contemporáneas. Mira, acá tenemos a Donald Trump, a Bruce Lee, Elon Musk, está Frankenstein. Por otro lado la tenemos a Medusa, Hércules. Hay para todos los gustos y con un trabajo excepcional, realmente muy bueno. Un juego de cartas por un especialista de juegos de cartas. Han desarrollado con mucho trabajo este proyecto. Se llama Eternal Realm y lo que va a ser interesante es que nos va a dar la oportunidad de jugar de manera gratuita, pero aquellos obviamente que inviertan van a tener muchísimas más posibilidades de ganar dinero dentro del juego. La página web, este es el primer display que están presentando. Ya avisaron que va a sufrir muchos cambios de mejoras, o sea, más buenos que lo que estamos viendo acá, porque realmente tiene un trabajo muy copado. Vamos a ver que tiene auditoría de lo que es Certi, tanto es KIC, toda la pelota, todo lo que nosotros necesitamos tener como los papeles en regla. Bueno, este proyecto lo tiene y como les decía, es parte de un metaverso. Acá tengo lo que es la página del metaverso, se llama Space Wheel, ok, y este metaverso ha lanzado su primer juego ya hace un tiempo, que es este que estamos viendo acá, Wars India. Este Wars India que también tiene este estilo de dibujo súper cargado, súper detallista. La gente que lo está haciendo ha vendido más de 4 millones, por lo que estuve leyendo, 4 millones de dólares en la primera semana de preventa. Una locura. Y nosotros ahora nos estamos enterando de su nuevo proyecto en el momento preciso que se está lanzando. Como les dije, tiene auditoría. Por otro lado tenemos lo que es, chicos, las comunidades. El Twitter tiene más de 15K. Estamos hablando de 15.000 personas que están siguiendo el proyecto desde su comienzo y están esperando el lanzamiento. Se pronostica un lanzamiento para fin de año, ¿sí? Pero hay que estar pendiente dentro de sus comunidades porque están haciendo distintos sorteos, distintas oportunidades donde nosotros podemos agarrarnos de ahí y conseguir un NFT para poder sacarle rentabilidad al juego. Es interesante también porque están planteando una preventa en este preciso momento con muchas chances de hacer una diferencia. Ahora vamos por parte. Ahora les voy a mostrar del sorteo que van a querer participar y van a querer entrar de esa manera porque van a poder entrar de manera gratuita al proyecto. Para poder entrar vamos a registrarnos, podemos darle acá, bueno, este es el login, le podemos darle acá, completamos los datos, nos va a llegar un código y vamos a poder loguearnos dentro del juego. Una vez dentro del juego vamos a ver esto que está súper trabajado. Miren lo que son hasta los iconos dentro del juego, se pueden ver con mucho detalle, ok. Tenemos distintos modos de juego, acá yo lo tengo traducido. Tenemos el modo de pelea, modo clásico, modo feliz y modo rango. El modo feliz me llama la atención, ok. Y antes de ver todos los modos de juego, sí, para analizar un poco ahí, quiero destacar esta parte porque acá dicen la palabra que a muchos les interesa: free to play y play to earn, ok. La preventa para aquellos inversores que están buscando la oportunidad y ven una visión importante dentro del proyecto para futuro, pueden invertir en este momento, sí, comprando a un muy buen precio con un descuento muy importante, ok, a la hora de comprar estos objetos. Vamos a comprar una piedra con la cual vamos a poder invocar héroes raros, máscaras legendarias y mascotas. Estas mascotas, estos héroes, no es que van a cambiar solamente la estética, sino que van a cambiar tus ingresos.
prácticamente aquellos que inviertan van a ganar mucho más dinero que aquellos que no puedan invertir o que no inviertan. Obviamente esto es riesgoso y demás, pero estamos hablando de un proyecto que cuando ustedes lo empiecen a analizar, y es lo que les recomiendo, van a ver que hay mucho trabajo detrás, ¿ok? La venta es a través de Ethereum, esto está en Ethereum, y ¿por qué es importante y a destacar? Van a poder vender los NFT a través de OpenSea. De hecho, ven, si hacen clic acá, van a ver que ya hay publicaciones. Esto es importante porque si yo compro hoy y el juego sale dentro de un par de meses, yo en algún momento puedo necesitar este dinero y puedo publicar en OpenSea y desprenderme de mi activo NFT. O bien, si yo compré y me salió algo muy copado, lo puedo vender, recuperar algo del dinero invertido, volver a invertir, hacer profit y demás. Siempre estos minteos son súper interesantes. El precio es 0,1 Ethereum, ¿sí? Que si lo vamos a ver acá, esto es algo así como 100 y moneda, ¿sí? Déjenme ver que pongo acá 0,1, 156, 157 dólares, ¿ok? Pero tengan en cuenta que este proyecto en otras comunidades es muy importante, y ellos están pronosticando de que si funciona tan bien como el primero, se van a poder vender estos NFT a mínimo 0,5 Eternal. Es bastante el profit que tendríamos ahí. Obviamente pueden conectar acá, comprar, hacer la compra con su MetaMask directamente. Te lo van a tener que hacer a través de lo que es Ethereum y demás, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a pasar a ver cada uno de los modos. Están muy bien detallados. Miren este detalle de cerrar ahí y presentar la nueva pantalla. Acá lo tenemos a Bruce Lee. Tenemos acá, bueno, hay algunos creo que son de League of Legends. No soy fanático, pero he visto algunas cosas. Miren, acá hay un auto, es medio... Tenés de todo, amigo. En este modo de juego, que es el modo de pelea, son 5 jugadores, incluyendo el rey, un caballero y un arivista, más 2 rebeldes. Básicamente acá vos tenés que tener en cuenta que cada uno de los NFTs tienen sus cualidades. Miren el detalle, me encanta la presentación que tienen. Nos dicen todas las características de cada uno. Miren el trabajo del NFT. Hablando de eso, ahora vamos a pasar a ver los distintos NFT. Acá tenemos el modo clásico. Cada uno de los modos tiene el detalle de cómo se juega. En este caso va a haber 8 jugadores. Miren todas las cartas que hay, ¿ok? Yo les invito a que obviamente se registren, que revisen el proyecto, que lo analicen, porque realmente van a encontrar muchas cositas dentro del proyecto. Acá la teníamos a Medusa. Vamos a hacer clic en este modo de juego y acá nos dice: en este modo tendremos 4 jugadores, incluidos el rey, el caballero y 2 rebeldes. El rey y los caballeros ganan si todos los rebeldes mueren. El rebelde gana si básicamente el rey muere. Y bueno, acá realmente está todo detallado, pero ya pueden ver las distintas cartas que nos pueden llegar a tocar y cómo presentan el juego. Bueno, acá nos falta el modo fiesta, que me llama la atención. Bueno, es otro modo medio similar con menos gente. En este caso estamos hablando de 3 jugadores, incluidos el rey y 2 rebeldes, y básicamente él gana cuando muere el rey. Bueno, sigamos navegando un poco el sitio porque tiene de todo. Tenemos acá las mascotas que son muy buenas. Mirá, tenemos un león en llamas, está bastante bien, y están dentro del metaverso. Interesante eso, no sé si se van a poder compartir entre los juegos. Por otro lado, el universo de NFT es muy bueno. Tenemos monstruos, dioses, demonios y terranos. Los terranos me llaman mucho la atención porque tenemos a Donald Trump, Bruce Lee, Elon Musk, y después, por ejemplo, en demonios tenemos a... Bueno, no conozco tantos. A ver, Drácula, Blue Mary, ¿quién más tenemos? Annabelle, boludo. O sea, eso es de la película. ¿Qué onda? Lucifer. Después, en dioses, obviamente Hércules, Zeus, Loki. Muy jugado. O sea, esta mezcla de NFTs, hay que ver los poderes que tiene cada
cada uno de estos NFTs. Y no me olvidé del sorteo, seguramente estás esperando eso. Bueno, acá te dejo, te voy a dejar en un mensaje fijado este enlace y todos los enlaces del juego te los dejo dentro de la descripción junto a mis enlaces, mis comunidades donde vos podés participar. Acordate que dentro de mi Discord estamos haciendo lo que es algunas señales de trading, también tenemos ahí un moderador que te puede ayudar a empezar dentro del trading y obviamente dentro de Telegram estamos haciendo también un sorteo por $120, así que ojo con eso, no dije nada, pero si estás en mi comunidad ya debes saber. Por otro lado, acá tenemos el sorteo, súper importante, están festejando su apertura al público latinoamericano, ¿ok? Y les dan la bienvenida con este sorteo. En este caso vamos a poder ganar $50 para 10 ganadores, ¿ok? O bien una piedra NFT, básicamente la roca que invoca los héroes, valorada en 0.1 Ethereum, $160 cada una, y se van a sortear 5, ¿ok? Obviamente vas a tener que llenar tus datos como siempre, seguirlos en Twitter, seguirlos en YouTube y demás para participar, pero esto realmente es una oportunidad interesante porque te puedes ganar $50 que no vienen para nada mal y o un NFT que también te daría la oportunidad de entrar al proyecto de manera ya con un NFT copado y ganar dinero de manera interesante, ¿ok? Bueno, creo que les mostré los aspectos generales, también les voy a dejar lo que es el white paper para que lo revisen. Les voy a dejar un canal de YouTube que es el canal del juego donde tienen toda la explicación del juego en español y súper detallada, está muy piola. Y por otro lado, recuerden aquellos que son inversores pegarle un ojo porque la preventa es interesante. Van a venderse 20.000 NFTs, de los cuales ya se vendieron más de 6.000. Cuando se cierre esta preventa ya no se va a poder conseguir estos NFT únicamente que comprándolos en OpenSea. Por lo tanto, eso va a hacer que el precio se eleve. Calculan que puede llegar hasta 0.5 Eternal, que es un profit bastante importante. Así que es para prestarle atención. Obviamente hagan todas sus investigaciones. Esto no es consejo de inversión, sino que es información, ¿ok? Bueno, ahora sí, muchachos, como siempre les voy a agradecer por haberse pasado. Espero su comentario diciendo, che, la verdad que me gusta el proyecto, lo conocía, lo había visto, no me interesa, lo que sea. No se olviden de participar en el sorteo, que es bastante dinero, y nos vamos a ver en el próximo video. Bye bye.